Hoy a las 5 de la tarde continuamos con nuestro proyecto de Sintoniza Kabbalah. El día de hoy tenemos la sesión número 7 y primero que todo vamos a hacer una apertura formal. ¿Quiere usted hacerlo, Margarita, o quiere que lo haga yo? Sí, con mucho gusto. Okay, Vamos a ponernos de pie. Colocamos mano izquierda en el plexo solar, la mano derecha a la altura de la cabeza. Invocamos la luz de los maestros, de nuestros maestres, que nos acompañen en esta sesión de Kabbalah 7. Y invocamos también la luz de todos los maestros cabalistas que nos permitan accesar a toda esa información que en algún momento dado compartieron para que nosotros recorriéramos este camino espiritual con un poco más de luz y de conciencia. Paz. Paz. Bien, nos podemos ya sentar. Y vamos a comenzar. Más voy a compartir la pantalla. Muy bien. Pues estamos el día de hoy en Sintoniza Kabbalah. Es la clase número 7 del primer módulo. Entonces vamos a hablar sobre el pan de la vergüenza, sobre la vasija, sobre la luz. Y desde ahí vamos a comenzar. Una vez que terminemos con este tema, vamos a englobar, a sintetizar todo con un repaso de las clases anteriores, de lo que se ha visto, los conceptos que se han visto. En cualquier momento, si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, estoy abierta a lo que ustedes quieran preguntar, adelante. Lo hacen en el momento que les surja alguna duda. Bien. Vamos a ver en qué día estamos el día de hoy y vamos a recordar que el calendario cabalista es distinto que el calendario gregoriano que nosotros utilizamos. Entonces, de acuerdo a ese calendario hebreo, hoy es el día 18 del mes de Shabbat y eso quiere decir que es el mes de Acuario. Es el año 5782. Entonces, los meses en el calendario hebreo comienzan con la luna nueva y esto ocurrió el 3 de enero en este año 2022. Entonces, no coinciden los meses porque ellos tienen este calendario lunar, digamos, en donde el mes cambia cada 28 días. Entonces, de hecho, este año 2022 vamos a tener 2 meses de Piscis, lo que digamos que vuelve casi que a empatar los dos calendarios, porque se necesita que digamos, lo que correspondería a nuestra Semana Santa se da más o menos al mismo tiempo en los dos calendarios. Muy bien, entonces vamos a ver que el Shabbat es distinto y que eso quiere decir el Shabbat es la fiesta, vamos a decir, que se celebra cada sábado por ellos, por todo el calendario hebreo, y que comienza desde el viernes en la tarde, en la noche, y es, digamos que es el día de descanso dentro de nuestra cultura. En enero tendremos el Shabbat el 8, el 15, el 22 y el día 29 de enero. Bien, entonces vamos a comenzar y vamos a ver un concepto que se llama la creación. Entonces vamos a tratar de hablar el día de hoy cómo es que comenzó todo. O sea, cómo es que estamos aquí,
de dónde venimos, qué quiere decir la luz, qué quiere decir la vasija, qué es el Big Bang. Entonces son conceptos a los que hemos estado haciendo, o sea, haciendo uso de esos conceptos y a lo mejor no tenemos muy claro cómo es que todo esto empezó. Entonces, vamos a ver algo muy interesante porque vamos a ver la diferencia entre ciencia y Kabbalah. O sea, la ciencia quiere saber qué pasó, o sea, nos explica qué pasó. O sea, qué pasó, cómo fue que pasó el Big Bang, cómo fue el principio del universo, ese tipo de preguntas que han estado surgiendo. Sin embargo, en la Cábala, lo que se pregunta es el por qué pasó. No nada más el qué, sino por qué, cuál fue el sentido de eso que sucedió. Es muy interesante también cómo ver que conceptos que la ciencia apenas ha tocado en el siglo XX y que sigue con ellos ahora en el siglo XXI, han sido tocados, han sido hablados, han sido planteados por la Cábala desde el siglo XVI, eso es alrededor de 1500. Entonces, eso que estaba escrito en el Zohar, en este libro, digamos, que es como la base de la Cábala, de todos los conceptos cabalísticos, se está descubriendo apenas recientemente. O sea, científicos a la altura de Stephen Hawking que descubrieron o afirmaron, se dieron cuenta que era una realidad del Big Bang en 1992, pues era algo que desde 1500 había planteado el Rabbi Isaac Luria cuando estuvo haciendo sus estudios sobre el Zohar. Entonces vamos a ver cómo es que se plantea todo esto desde la Cábala. Vamos a ver primero el concepto de luz. La luz es la expresión del universo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, dentro de las religiones algunas veces nos referimos a Dios y tenemos diferentes maneras de nombrar a Dios. Hay quien le dice el absoluto, hay quien dice el principio, hay quien dice la divinidad, en fin, Alá, Yahvé. Y dentro de la Cábala se le conoce como luz. Cuando nos referimos a la luz, no es precisamente la luz como Dios, sino que se refiere a la energía que emana de ese Dios, de ese principio, de ese absoluto, de esa entidad. Entonces, el decir que queremos actuar como la luz, ser como la luz, nos estamos refiriendo a que queremos tener esa pureza y esa energía que viene de la divinidad. Entonces, luz va a ser un concepto que el día de hoy vamos a estar utilizando muchísimo. Y el otro concepto es vasija. La vasija fue creada para recibir la luz. Entonces, la luz tenía todo que dar, pero si no había una vasija que recibiera, pues era como absurdo que tuviera todo eso para dar. Entonces, la vasija, digamos, que está compuesta por todas las almas del universo. Esta vasija fue creada para recibir toda la energía que la luz nos podía dar. Entonces vamos a decir que la luz es causa y que la vasija es un efecto de que exista esa luz. Si nos damos cuenta, los dos se necesitan uno al otro. O sea, no tendría sentido. De hecho, la luz fue primero, pero no tenía sentido la luz si no podía compartir
y para compartir creó esa vasija. Entonces, la vasija es una expresión del deseo de recibir la luz. Fuimos creados para poder recibir. Entonces, el hecho de crear, como la luz, que es un concepto de creación, entonces creó al recipiente. La luz creó a la vasija. Entonces, todo esto, digamos que estuvo en armonía mucho tiempo, en que la luz daba y la vasija recibía, pero la vasija no hacía absolutamente nada para recibir, ni tampoco hacía nada con aquello que recibía, simplemente pues le tocó la dicha, digamos, si podemos decirlo así, de ser ese receptáculo de la luz divina. Entonces vamos a ver por qué el mundo fue creado de la forma en que fue creado. Vamos a ver el concepto que vamos a llamar el mundo infinito. Y vamos a ver a qué se refiere el mundo infinito. Entonces, hablábamos de que la vasija es una expresión del deseo de recibir. ¿De recibir qué? De recibir la luz. ¿Ok? Esa luz divina, esa energía espiritual, esa energía primaria que viene de la luz, o sea, una energía espiritual, una energía que lo contiene todo. Entonces, nuestra alma, que viene siendo la vasija, recibe la luz, recibe la abundancia, recibe la prosperidad. Entonces, decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué de esa manera? O sea, ¿cómo es que se dio? Entonces, si la Cábala examina el por qué se dio, entonces deberíamos de preguntarnos por qué existe el mundo tal como es, o qué es lo que estamos haciendo aquí, o por qué es mi vida de tal o cual manera. Entonces, digamos que hay una cortina que no nos permite ver al otro lado, no nos permite ver todas estas respuestas. ¿Qué había antes del planeta Tierra? ¿Qué había antes del universo? Y se dio el Big Bang. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, antes de todo ese tiempo existía una sola realidad. Existía esa luz que tenía, o sea, su naturaleza era de compartir infinitamente, de impartir continuamente, de dar. Entonces, la respuesta era que esta energía infinita lo que quería era compartir su esencia. Entonces, a ver, vamos a ver que hay una mano levantada. Y antes de continuar, Fabián, si quieres... Sí, sí, gracias. Sí, es una preguntita respecto de lo primero que habíamos que nombró tal vez en la diapositiva anterior, en donde implica que en la Cábala pues hay una creación. ¿Esa creación se explica de alguna manera o esa creación que correspondería a lo que está en la Torá o qué sería esa creación? Vamos a ver ahorita exactamente, eso es lo que vamos a ver en clase, o sea, a qué corresponde esa creación. A lo que me refería es que o sea, la diferencia entre cómo lo plantea la ciencia, que la ciencia
lo que quiere son las respuestas de cómo. O sea, cómo fue el Big Bang, y la cábala es por qué se dio el Big Bang. O sea, esa es la diferencia entre una y otra al momento de hacer preguntas. Pero en la cábala, digamos, la creación no sería el Big Bang, o sí. Sí, en la cábala es el Big Bang, lo vamos a ver ahorita en un momentito. O sea, entendido en términos de cábala, la creación sí sería equivalente al Big Bang que explican los físicos. Así es, ahorita lo vamos a ver cómo es que se compagina ciencia y cábala. Ah, bueno, perdón, y otra preguntita sobre esto mismo, perdón. Eh, es que estaba mirando yo hace un tiempo, pero pues yo no soy experto en eso, y cuando Benedicto Spinoza, que fue el filósofo, eh, mm, pues doble o triplemente expulsado, porque fue expulsado hasta de la sinagoga, cuando él escribe su ética según el orden geométrico, lo que da a entender es que finalmente una creación no tendría sentido, pero bueno, él finalmente fue expulsado de la sinagoga. La pregunta es, ¿hay manera de conciliar eso que él en la ética geométrica y matemáticamente demuestra como una única sustancia que no es creada, sino que ha existido siempre? ¿Hay manera de conciliar eso con la cábala? ¿O tal vez esa parte con Isaac Luria no tenga, digamos, una convergencia directa y sean cosas distintas? ¿O cómo se podría entender eso? Ya vamos a ver primero el tema para ver lo que fue el Big Bang, cómo se dio, y luego ya vamos a estas preguntas, porque si no estamos adelantándonos, digamos, al tema, todavía no sabemos si Ah, se ok. dio o no se dio el Big Bang, y, ¿ok? Y ahorita Perfecto. entramos a ese tema. ¿Te parece? Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Ándale. Ok. Muy bien. Cuando tengan una pregunta, les voy a pedir que nada más la hagan, porque yo tengo acá cerrado la galería, entonces no los estoy viendo. Ahorita vino Polo a decirme que estaba la mano levantada, pero encantados, pueden interrumpir a la hora que quieran, no hay problema, ¿ok? Gracias, muy amable, gracias. Ok. Bueno, entonces, estábamos viendo lo que era el mundo infinito. Entonces, el mundo infinito se refiere la cábala a que era, digamos, el mundo perfecto. Esto quiere decir que nada estaba fuera de orden. O sea, la luz se dedicaba a dar, la vasija se dedicaba a recibir y todos estaban felices y contentos. No había absolutamente ningún problema de ningún tipo. ¿Ok? Entonces, ese mundo infinito de repente cambia. ¿Cómo es que cambia? Vamos a a poner como ejemplo, digamos, que nosotros calentamos agua y vaciamos el agua en una taza. Al tocar la taza, sentimos la taza caliente porque la taza que ha recibido el agua ya tiene, digamos, la misma característica de calor que tiene el agua. Entonces, algo así fue lo que sucedió. O sea, la vasija recibía la luz y un buen día el ADN, por llamarlo de alguna manera, el ADN del creador ya se encontraba en la vasija también. Tanto recibió esta luz del creador que ya la tenía consigo. O sea, recibimos a plenitud. Y imagínense que esa vasija, esas almas que formaban la vasija, que forman la vasija, todas estaban llenas de luz y todas estaban recibiendo esta luz infinita sin ningún esfuerzo, sin que se alterara absolutamente nada. Entonces, esa realidad de el dar y el recibir perfecto, digamos, es a los que los cabalistas se refieren como mundo infinito.
¿Ok? Pero ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió, o sea, cómo fue que cambiaron las cosas. Entonces surge algo que le vamos a llamar el pan de la vergüenza. Entonces, en ese mundo infinito, el pensamiento del creador era únicamente el de compartir. Y nosotros como vasija recibíamos absolutamente todo. Sin embargo, pues algo cambió, porque la realidad física donde nos encontramos ahorita, pues es distinta. O sea, tenemos carencias, hay sufrimiento, hay dolor, y tenemos que trabajar, digamos, para ganárnoslas. Entonces, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo se dio? Cuando nosotros recibimos algo que no nos ganamos, o sea, que se nos dio gratis, sentimos un resentimiento hacia el que nos los dio. Vamos a poner, por ejemplo, si está una persona en la calle y no tiene casa, no tiene ropa, y nosotros vamos y le solucionamos por el momento las cosas, por ejemplo, le damos la cena, le damos un abrigo, etcétera. Es muy probable que provoquemos en esa persona un sentimiento de carencia, de impotencia. Él me lo puede dar y yo no soy capaz de generarlo. Entonces, a la vez que le solucionamos el problema, le estamos creando otro problema porque se siente mal por esas carencias que tiene y que es incapaz. Lo vemos, por ejemplo, en los jóvenes, hijos con mucho dinero, donde se les da todo, se les da muy buena escuela, se les dan carros, se les dan viajes, se les dan lo que quieran, ropa de marca, etcétera, lo que ustedes quieran, sin la necesidad de ganar aquello, sino todo es, o sea, crece esa persona con el sentido de yo lo merezco todo, porque así me han creado desde que nací. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan a la juventud, muchos de ellos andan en drogas, andan en problemas, o sea, ya se pelearon con los papás, ya echaron a perder todo lo que les dieron en la mano. ¿Por qué? Porque es esa situación de impotencia, de que nada más soy capaz de recibir, pero no se me está pidiendo que yo coopere, que yo solucione algo. Se da, por ejemplo, en las herencias, en donde hay hijos que sin haber hecho nada nunca, o sea, porque hay hijos que trabajan por el bien de la familia, por el bien de la sociedad, que hacen crecer el negocio familiar, demás. Pero hay otros hijos, los cuales nada más han recibido, en un momento dado exigen que ya se les dé lo que falta, o cuando los padres faltan y ven la herencia, se sienten con todo el derecho de que ellos son los que más necesitan o los que más deben recibir. Y cuando eso se da de esa manera, lo que sucede a la larga es un sentimiento de malestar. O sea, estoy injustamente recibiendo cosas que no me he ganado, que no son mías y que no me corresponden. Entonces, ese sentimiento de malestar interior es lo que se conoce como el pan de la vergüenza. ¿Tienen ustedes algún ejemplo? ¿Tienen algo que los haga recordar esto que les estoy diciendo? ¿Sí o se han dado cuenta de alguna persona cerca de ustedes que haya pasado una experiencia así? Bueno, tengo aquí una cita del Zohar.
y está traducida al español y dice así: dado que el deseo de recibir, el cual se había originado en el mundo sin fin, estaba ahora recibiendo la beneficencia infinita del Creador, surgió un sentimiento llamado pan de la vergüenza. La vasija está recibiendo continuamente, pero no puede dar nada a cambio, puesto que el Creador, al ser completo y no carecer de nada, no tiene deseo de recibir. Por lo tanto, la vasija siente pan de la vergüenza, porque es incapaz de ganarse lo que está recibiendo. Entonces, ese deseo aplicado al mundo sin fin quería decir que la vasija recibía, pero no tenía con quién compartir. Existían únicamente el creador y la vasija, y el creador pues era, digamos, la fuente de todo, no tenía la necesidad de recibir de la. Entonces, en un momento dado, surge este pan de la vergüenza en la vasija. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una desconexión de la luz, porque recibimos algo que no nos hemos ganado. Entonces, recuerden que dijimos que cómo se dio cuenta la vasija de esto, cuando la vasija ya empieza a tener ese ADN del creador y se da cuenta que únicamente está recibiendo, pero que no es capaz de dar algo a cambio de eso. ¿Preguntas hasta aquí? Solo por claridad, una preguntita, por favor, al respecto. Las vasijas vendrían a ser, digamos, la humanidad que recibe o quién específicamente serían las vasijas, digamos, por aclarar? Sí, la vasija se habla como si fuera una sola vasija. La vasija somos cada uno de nosotros, somos todas las almas, y las almas juntas estamos formando esa vasija. ¿Ok? Entonces, en un inicio existía el creador y la vasija, o sea, todo este grupo de almas que recibía la luz del creador sin haber hecho nada para recibirla y sin ganársela, digamos. ¿Ok? La recibió pues como un regalo que nos daba el creador. Ah, ya, perfecto, listo, gracias. ¿Ok? ¿Cómo podemos identificar el pan de la vergüenza? Entonces, cuando hay un sentido de merecimiento, por ejemplo, en las herencias, como les decía, o sea, yo por ser hijo de perengano me merezco todo. Merezco que mi padre ya me dé todo lo que me debe. Merezco más que mis hermanos. Merezco empezar a gastarme la herencia desde joven. En fin, a mi alrededor yo he vivido eso, entonces lo veo eso muy claro. No sé si alguno de ustedes lo tenga algún ejemplo de esto, o algún ejemplo, por ejemplo, el otro que les ponía de los jóvenes que vemos que decimos, bueno, son buenos para nada. Jóvenes que han tenido todo desde que nacieron, que nunca han tenido la necesidad de esforzarse por lograr algo, para recibir algo, sino que se les ha hecho creer que, pues, que por el hecho de haber nacido donde nacieron, lo merecen todo. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, en el ejemplo que les puse de la persona que está en la calle, sin comer, sin vestido, sin casa, se genera ira, porque ellos tienen, porque yo no tengo, porque tengo que esperar que me den y no puedo yo generar por mí mismo. Es cuando se da una falta de pasión, de interés. O sea, ya entré como en una etapa de denme, 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 y aquí estoy sentado esperando a ver qué me cae. Sentimiento. Algunas veces se aleja a esas personas de las otras. Hay como ingratitud. No sé, yo tengo un caso de cuestión de herencia, es ingratitud,
hacia la persona que estaba pues compartiendo, digamos, sus bienes, los bienes que dejó cuando se fue. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de identificar si se está dando, si nosotros lo tenemos o si a nuestro alrededor. Entonces, digamos que el creador o la luz, lo último que quería era que dentro de la vasija se diera este pan de la vergüenza. Lo que quería el creador, la luz, era pues que fuera una situación ideal en donde ambos estuvieran siendo efecto y causa. ¿Ok? Dijimos que la luz es la causa y que la vasija. ¿Okay? Entonces solo queda una opción y esa opción, digamos que sería la de la opción ¿cómo vamos a hacer? Entonces vamos a ver, en algún momento dejó de recibir la luz. Vamos a hablar o sea, cuando la vasija rechazó la luz, dijo, ya no quiero recibir más así, ya no quiero ser únicamente ese rechazo, digamos, y en que la vasija se resistió a la luz, vino algo muy interesante. La luz se contrae porque ya no hay quien la quiera recibir y crea un vacío. Entonces, dentro de ese mundo perfecto, del mundo sin fin, origen a lo finito. Entonces, vamos a imaginar algo así. Imaginen un círculo y dentro de ese círculo, o sea, tracen un círculo así con su dedo. Dentro de ese círculo está todo el mundo sin fin. Cuando la luz se contrae, porque la vasija ya no lo quiere recibir, se crea un punto de vacío. En el centro de ese círculo hay un punto, únicamente un punto de vacío. Hemos hablado en las clases previas en que la luz es el 99% y nosotros, o la realidad física, la realidad donde nos desarrollamos, es el 1%. Cuando nosotros vivimos en esta realidad y vemos la casa, el coche, los jardines, las montañas, el agua, etc. De hecho, los planetas a nuestro alrededor, el cielo, creemos que eso es todo. Y creemos que no hay más. Sin embargo, todo eso que percibimos como realidad física es únicamente el 1%. El 99% es la luz, es lo que no podemos ver. Es esa energía que está brotando, que está llegándonos del Creador y que lo que vamos a hacer a través de la Cábala es descubrirla, es integrarla a nosotros, darnos cuenta que ahí está. ¿Ok? Entonces, volvemos al concepto. Ese círculo con un puntito en medio, el puntito es ese vacío, es la luz que se contrajo y todo lo que está entre el punto y la línea exterior del círculo, 99%. ¿Claro este concepto? Bueno. Entonces, la misión de nuestra alma es transformarse de vasija a ser luz. Es recibir para compartir y no solo para uno mismo. O sea, eso es lo que la vasija en algún momento dijo, yo quiero ser parte de ese compartir. ¿Con quién comparto?
Cuando tenemos un bloqueo en nuestra vida, es resultado de ese pan de la vergüenza. Es resultado de ese nada más recibir, recibir, recibir. Es el resultado de ser un efecto y no una causa. Entonces, ese resultado es una consecuencia, digamos, del proceso creativo. Entonces, vamos a tratar de pensar si nosotros sentimos ahorita en nuestra vida que tenemos algún bloqueo, no está funcionando, que no se está dando como nosotros quisiéramos. Y vamos a cuestionar si no es que nos falta ese compartir. ¿Qué compartir qué? O sea, ponernos al servicio de los demás es una manera de compartir. Cuando compartimos nuestro servicio, cuando compartimos lo que hemos aprendido, nuestras experiencias, cuando lo que nosotros somos está al servicio del universo, o sea, no estamos nada más esperando que el universo nos dé más. No, me falta el carro nuevo, me falta otro viaje, me falta la casa más grande, me falta más amor, me faltan más amigos, me falta, pero ¿yo qué estoy dando? O sea, ¿con qué aporto yo? Cuando se encuentra en armonía lo que recibo y lo que doy, es donde yo entro en esa sintonía, en donde estoy alineado con esta luz del Creador. ¿Ok? Pero, perdón, una preguntita al Vamos. respecto. Sí. Eh, Adelante. pero eso no implicaría como digamos, como un sentido donde el merecimiento no es algo que la persona eh, sienta que realmente lo merece por el simple hecho de ser un individuo en el mundo. O sea, ¿no representa eso una forma de culpabilidad como de no sentirse merecedor de aquella luz? ¿No implica eso? No, no implica eso, porque somos merecedores de la luz, pero tenemos el, digamos, para poder vivir en armonía. Decimos, por ejemplo, quiero luz, o sea, no puedo nada más querer, tengo que empezar a comportarme como la luz. O sea, ¿cómo se comporta la luz? Para yo ser luz en donde voy, imagínate, no sé, en el grupo muevas, y tú dices, es que yo quiero ser luz en este grupo, este grupo en la escuela, en este grupo de amigos, en X. ¿Qué tengo que hacer para poder yo ser luz, comportarme como la luz? La luz, ¿cómo se comporta? La luz se comporta compartiendo. Entonces, es como un toma, recibes, das, recibes. Cuando nada más recibes, recibes el chango y o sea, viene ese pan de la vergüenza en donde empiezas a sentirte que hay ira, que hay desprecio a los demás, que hay coraje, que hay todas estas emociones que te sacan de centro. ¿Ok? O sea, el sentido ahí es entender que debo ser luz para recibir luz, o debo resonar en la luz para recibir luz, algo así. Una de las herramientas que vimos es para recibir la luz hay que actuar como la luz. Ok, Bueno, entiendo. Es una forma de, entonces, no tanto de ser como luz, sino de actuar de alguna manera específica para poder recibir la luz, digámoslo. para mantener en equilibrio el proceso. O sea, Ah, ok. no nada más recibo,
reciba, no reciba. Estoy fluyendo, digamos, con estas leyes del universo. ¿Ok? Bueno. Estoy oyendo un poquito entrecortado, tal vez debo ser yo, pero gracias. A ver, lo repito. Sí, por favor. Imagina tus manos y decimos que con la mano derecha recibimos, con la mano izquierda damos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Que tengo que poner la energía circular. Yo recibo, pero comparto. Y al compartir recibo más y comparto más. ¿Ok? Mientras yo me mueva de esta manera, está todo en armonía y en sintonía. Al momento que yo bloqueo el dar y nada más recibo, empiezo a entrar en esa incomodidad interior que se llama el pan de la vergüenza. Ah, ¿Okay? ya. Gracias. Sí, ya estamos claros. Gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a volver al Big Bang. Entonces, recordamos otra vez el círculo que les decía con el punto en el centro. Ese punto en el centro era la luz que se contrajo, ¿ok? Entonces, en el año, fíjense bien, en 1992, con el satélite COBE de la NASA, se confirmó que alguna vez hubo un Big Bang. Entonces fue Stephen Hawking el que descubrió esto y ese Big Bang como el origen del universo ya estaba visto en Cábala desde el siglo, ¿ok? Vamos a ver cómo es que algo que apenas en el siglo XX se vio, y a finales de siglo, ya lo tenían los cabalistas Big Bang, se cree que sucedió hace 15,000 millones de años. Y antes de esto, digamos que no había nada, no existía el espacio y el universo empezó en este punto. Estaba rodeado de la nada. No había, digamos, profundidad, no había altura, longitud, no había nada. En esta pequeña chispa estaba contenido todo el espacio, estaba contenido el tiempo y la materia. En un momento el punto estalló y esta explosión, que fue inimaginable, se expandió a la velocidad de la luz como una burbuja y cuando esta energía se enfrió, entonces fue que se fusionó la materia y se crearon las estrellas, las galaxias, los planetas y todos los que estamos aquí, de ahí surgimos. ¿Ok? Esto que les acabo de decir es la conclusión de los científicos después de que se confirma que hubo un Big Bang en 1992. Entonces les voy a leer ahora un párrafo de el Rab Isaac Luria. Dame un segundo, Margarita. Y que escribió en el... ¿Mande? Un segundito. Se están quejando por escrito que se corta la voz. ¿Es nada más Sí. en el caso de Hilda o todos tienen problemas de audio? Yo también escucho a veces entrecortado y por eso no he entendido del todo, pero sí se escucha entrecortado por lo menos acá. Gracias. Bueno, denme un momento y voy a cambiarme de lugar a ver si está mejor la conexión allá por donde se encuentra Polo. Ahí voy. Un momento. Gracias. Se escucha perfectamente acá en Los Ángeles. Ok.
Vamos a ver, ahora Ok. me cambié de lugar, vamos a ver si está mejor. ¿Por qué se repite? Porque allá donde estás escuchando necesito poner Ok. en mute. Bueno, lo van a poner en mute, el otro. Ahí está ya. Muy bien. Ok, entonces lo que les había comentado era en cuanto a la ciencia. O sea, cómo de este punto, o sea, les decía yo que había un círculo y que que ese punto se había creado cuando la luz se contrajo y la ciencia dice que en un vino de ese punto, en donde esa energía viajó a la velocidad de la luz y cuando la energía se enfrió, dio lugar a la creación de planetas, de lo que es todo el universo, o sea, todo lo que se encuentra en este mundo físico. Y años después, pues la creación de los seres humanos. Eso lo descubre, o sea, o lo tiene la ciencia realmente claro en 1992, en donde un satélite de la NASA confirma que existió el Big Bang. ¿Ok? Lo increíble de todo esto es que la Cábala escribió esto en en el siglo XVI. Entonces, les voy a leer la cita. Dice, el universo fue creado de la nada a partir de un punto único de luz. Esta nada recibe el nombre de mundo sin fin. El mundo sin fin estaba lleno de luz infinita. La luz se contrajo entonces en un solo punto, creando el espacio primordial. Más allá de este punto, nada es conocido. Por lo tanto, este punto se llama el principio. Después de la contracción, el mundo sin fin emanó un rayo de luz. Este rayo de luz se expandió rápidamente. Toda la materia emanó de este punto. Isaac Luria, cabalista del siglo XVI. También dice él, en los cálculos que se hacen en el Zohar, dice, el acto de la creación tuvo lugar hace unos 15,000 millones de años. Entonces, es realmente asombroso cómo en 1500 están escribiendo los cabalistas lo mismo que llegamos a la conclusión en 1992. Y prácticamente está descrito de la misma manera en la ciencia que en la Cábala, este principio del universo. Lo único es que dentro de Cábala sabemos el por qué se dio. En la ciencia nos dicen, se dio el Big Bang. En la Cábala estamos viendo por qué se dio. O sea, ese por qué del que acabamos de hablar, de la luz y la vasija, del pan de la vergüenza, fue lo que dio origen a este Big Bang. ¿Ok? Entonces, este nacimiento del universo viene de estos tres conceptos tan importantes: luz, vasija y pan de la vergüenza. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, vamos a seguir ahora y vamos a ver Perdón, una aclaración, una preguntita más respecto de de la vasija. ¿El deseo de recibir se produce desde la vasija misma, o sea, la humanidad misma, o el deseo de recibir de dónde surge?
no era, acuérdate que en aquel entonces, estamos hablando 15,000 millones de años atrás, no existía humanidad, o sea, existían las almas. Las almas es lo que formaba esa vasija. Y desde esa vasija es donde de tanto estar recibiendo la luz del Creador, digamos que esa vasija en un momento dado tiene ya el ADN del Creador. ¿Cuál es el ADN del Creador? El deseo de compartir. Entonces la vasija en un momento dado dice, basta, yo quiero ganarme la luz. Yo necesito compartir para poder seguir recibiendo. Entonces, cuando la vasija dice, no recibo más, la luz se contrae, forma este punto pues no sé si llamarle el espacio, en el mundo sin fin, dicen ellos, y viene esta explosión en donde todo es creado y entonces tenemos ya el universo como lo conocemos. El universo en donde tenemos que trabajar, tenemos que compartir, tenemos que ganarnos el pan, tenemos pues tal como lo conocemos nosotros, ¿ok? ¿Quedó Gracias. claro eso? Sí, Muy bien. gracias, ya un poquito más claro, gracias. Muy bien. Entonces, siempre después de cada, digamos, de estas clases, de estas charlas, vamos a dar unas herramientas que son las que vamos a utilizar, digamos, por esa semana. ¿Ok? Ya hemos hablado anteriormente en las clases pasadas de hacer una pausa y decir, qué placer. ¿Para qué nos sirve eso? Para no ser reactivos. O sea, ya estamos como en un repaso. Tenemos la oportunidad de ganarnos la luz al simplemente hacer una pausa. O sea, vamos a imaginarnos que nosotros somos una computadora y cuando le damos al otro la oportunidad de estar picando las teclas de nuestra computadora, el otro ya sabe, si le pico la verde, lo pongo fuera de sí. Si le pico la roja, se queda sin hacer nada. Si le pico la amarilla, no sé, se pelea, lo que sea. Entonces, en lugar de permitir que otra persona accione, digamos, el cómo vamos a reaccionar nosotros vamos a hacer una pausa y antes de reaccionar viene el qué placer. El qué placer me aquieta, porque lo que el otro hizo es algo que me saca de quicio, digamos, algo que me hace que yo reaccione. Cuando yo respiro y me estoy dando una pausa y entonces ya me doy cuenta y decido qué es lo que yo quiero hacer, ¿ok? No estoy reaccionando en automático, no estoy siendo reactivo, estoy siendo proactivo. Eso que está haciendo aquella persona para que yo me saque de quicio, no le doy la oportunidad de que lo haga. ¿Por qué? Porque soy yo el que mando, digamos, en mi vida y yo decido si quiero o no quiero reaccionar. ¿Ok? Vimos también el por qué está esto en mi vida. Vimos que nuestra vida es como una película que vamos todos los días agregándole un capítulo nuevo, una escena nueva, y que de pronto llegan cosas a nuestra vida que no nos gustan, que nos sacan el tapete, y si nada más reaccionamos, pues entonces no nos sirvió para nada eso que se presentó. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué está esto en mi vida? ¿Por qué está esto en mi película? ¿Por qué estoy viviendo tal o cual situación? Entonces, la situación me ayuda a crecer. O sea, la situación ya va a tener un sentido. Y si yo aprendo la lección que venía ahí implícita, pues dejo de, ya eso ya no tiene
ya no se va a repetir, digamos, en mi vida porque la lección ya la aprendí. ¿Ok? Resistirte al oponente nos ayuda a eliminar el pan de la vergüenza, al darnos un reto que superar. Entonces, el oponente es ese que me dice, ay, ¿para qué te esfuerzas? Todo fácil, todo gratis, mira, duérmete todo el día, ¿para qué te bañas? ¿Para qué te levantas? ¿Ok? Entonces, el hecho de yo decir, voy a cumplir con tales o cuales deberes, voy a ayudar a tal o cual persona, voy a colaborar de esta otra manera con la vida. Entonces estoy superando el pan de la vergüenza porque yo ya estoy dando. ¿Ok? Entonces se trata de acoger los procesos, o sea, qué procesos la vida me está presentando. No hay soluciones inmediatas. O sea, cuando se presenta algo fuerte en mi vida, yo tengo que respirar, hacer esa pausa, ver por qué la luz está permitiendo que esto llegue a mi vida, qué tengo que aprender, qué tengo que hacer con esa situación. Actuar como la luz al compartir es activar el creador en mi interior. Empiezo yo a hacer causa y no efecto. O sea, esto es bellísimo. O sea, cada vez durante el día, no sé, pregúntense al acostarse, pregúntense varias veces al día, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Soy causa o soy el efecto de todo lo que los demás quieren que yo haga, que diga, que baile al ritmo que me están poniendo los demás? ¿O yo soy la causa? Yo estoy creando la realidad que yo quiero, ¿no? Reaccionando como yo decido. Si alguien quiere compartir, intervenir, bienvenido. Entonces, eso nos lleva a esta frase. Yo puedo gobernar mi vida cuando transformo mis miedos. Hay situaciones en la vida que no puedo cambiar, o sea, que la vida me presenta. Eso ahí va a estar. Pero yo tengo la capacidad de decidir cómo quiero reaccionar. Cuando me dejo llevar por los miedos, entonces digamos que ya le entregué la dirección de mi vida a otro, al miedo. Entonces, si yo transformo mis miedos y de ahí crezco, empiezo yo a tener la rienda de mi propia vida. La regla número 6 y la herramienta, o sea, la regla, bueno, pues así como dices, una regla, y cómo la aplico es la herramienta. Entonces, la regla número 6 dice, me gano la luz cuando soy la causa. O sea, recuerdo que la causa es igual, causa y luz son igual. Entonces, la luz es causa. Cuando yo soy causa y no efecto, entonces es cuando estoy actuando como la luz. ¿Ok? Y la herramienta, o sea, ¿cómo pongo esto a trabajar? Dice, activa la luz, inicia una acción de compartir o de resistencia. Recuerdan que utilizamos la palabra resistencia cuando la vasija dijo ya no más recibir. Y de ahí empezó todo, toda la realidad que tenemos en este momento. ¿Hay alguna pregunta en estas reglas, en esta manera de trabajarlas? Bueno. Y tenemos aquí también la regla número 7. La regla 7, mis pensamientos. Transformar mis pensamientos transforma mi vida. ¿Y cómo hago esto? Dice, permite que tu conciencia, no tus circunstancias, creen tu realidad. O sea, los pensamientos es lo que me puede llenar de miedo, es lo que me puede frenar cuando yo tengo que reaccionar, o sea,
que reaccionar ante lo que me está sucediendo en la vida? O sea, ¿lo estoy haciendo proactivamente o nada más soy reactivo? Si es mi conciencia la que va adelante, entonces cambia la realidad, porque no importa lo que se presente en la vida, yo soy la que estoy decidiendo cómo quiero manifestar mi reacción al respecto, ¿ok? Es la única manera de llevar las riendas de nuestra vida. Recuerden que somos luz, pero tenemos que actuar como la luz, ser causa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo que quieran compartir? Con esto terminamos el tema que yo había pensado hacer un repaso de lo anterior, pero pues ya no hay tiempo, ya son las 6 de la tarde. Entonces yo creo que el repaso se dará hasta el próximo jueves, ¿ok? Ya viendo todos estos conceptos con los que ya contamos, podemos ahora sí hacer un repaso de cada uno. ¿Ok? Entonces, está abierto el micrófono, lo que quieran compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos ver. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿algo que quisieran decir? ¿Les quedó claro? ¿Hay algo que quieran que volvamos a repasar? De pronto todo, es que más que porque sea confuso, es que por lo que se estaba cortando, no sé si sería, pues no sé si hoy o la otra semana aclarar más todo el proceso de las vasijas me parecería, o de la vasija, con este asunto de la creación, me parece que sería útil. Claro, soy yo el que no entiendo, pero además estaba entrecortando y además sé que no queda mucho tiempo, entonces de pronto la otra semana. Gracias. Muy de acuerdo, ok, podríamos repasarlo la próxima semana. ¿Los demás sí escucharon bien o todos están en la misma situación que no se oía bien? Adelante, el que... Yo también escuchaba cortado, pero no sé también si es mi internet. A lo mejor los demás sí escuchaban bien. Pero sí le entendí como quiera. A lo mejor era mi internet y por eso todos se estaban un poco cortados. Pero No sé. encantados, podemos repasarlo. O puedes sea, mandar nada lo más que que... tienes tú para imprimirlo o repasarlo aquí Sí, nosotros. encantados. Sí, sí, Te lo cómo no. agradezco. Lo que es importante, nomás vamos a ver si se escucha ahorita ya mejor. O sea, 3 conceptos. Uno es la luz. La luz es causa. La luz da todo el tiempo. Da. La vasija fue creada para recibir. La vasija son todas las almas creando, digamos, ese contenedor. O sea, el concepto es vasija porque es como que recibe y ahí está contenido. Entonces, en un inicio, la luz da, la vasija recibe, pero la vasija es pasiva. La vasija recibe y no tiene que esforzarse nada. En algún momento del proceso, la vasija dice, ¿y yo qué hago con todo esto que recibo? O sea, y crea el concepto de pan de la vergüenza. Pan de la vergüenza es cuando nada más recibo sin yo tener la capacidad de compartir también. Entonces, la vasija dice, alto luz, no podemos seguir así en donde yo no hago nada. Y deja de recibir la luz. Entonces la luz se contrae y viene ese punto
justo, pero es muy importante el mundo. Cuando vasija y luz estaban muy de acuerdo. Cuando la luz se contrae, se contrae, se contrae, aquí en medio queda nada más un puntito chiquita, toda la energía contenida. Ese puntito en algún momento estalla y eso es el Big Bang. De ahí se crean planetas, el cielo, el universo, todo lo que vemos, las estrellas, los soles, demás. Y entonces la vasija deja de nada más recibir, 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 sino que ahora dice, ahora yo también tengo que compartir. Entonces la vasija entra en ese juego ya de compartir, o sea, recibo y comparto, recibo y comparto, recibo, comparto. Eso nos tiene en armonía. Cuando nada más recibo, pero yo nunca doy, entonces se bloquea. Y es donde entro en el pan de la vergüenza. ¿Ok? Esos son los 3 conceptos más importantes del día de hoy. Piénsenlos, asimílenlos un poquito y si quedan dudas las pueden poner en el WhatsApp o lo vemos el próximo otra vez, digamos, para repasar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos Está bien, a gracias. ponernos de pie para cerrar. Fue un gusto estar aquí con ustedes, verlos y nos despedimos entonces a poner la mano izquierda al plexo solar, mano derecha a la altura de la cabeza y en nombre de la gran fraternidad universal, con la luz de los maestros que estuvieron aquí presentes con nosotros, apoyándonos, iluminándonos, nos despedimos y cerramos esta clase número 7 de Kabbalah, Sintoniza Kabbalah. Paz. Ah, Un abrazo a todos, un beso. gracias. Bye. Bye. Gracias. Ustedes, bye bye.